Tenemos a nuestro primer invitado del día. Se trata de Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Tobías, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, Laura, Buenos días. Alberto y Gerardino. Gracias por esta invitación de nuevo en el día de hoy. Saludando siempre a los televidentes. Tú fuiste de los creadores de la ley sobre tránsito en la República Dominicana. Ahora mismo hay un conflicto por la regulación de las rutas, la ruta de la Núñez de Cáceres, la ruta de la Winston Churchill y la ruta, el corredor, ¿verdad? Me refiero, corredor de la Branico. Ahora, el de la Charles de Gaulle, que ha creado un grave problema, que están rompiendo hasta las guaguas. Ahí el domingo pasado hubo un atentado contra un... Entonces me gustaría saber cómo tú ves la aplicación de la ley de tránsito, el Intran, cómo tú ves a raíz de esa ley que tú has creado. Mira, la aplicación de la ley no ha satisfecho no solamente la expectativa nuestra, que duramos más de 5 años y medio en el Congreso, aunque iniciamos a discutirla en el 2005 cuando fuimos director de Tránsito Terrestre, pero el simple hecho de haberla aprobado y promulgada fue un paso de avance porque se eliminaron muchas instituciones dispersas, se logró retomar el Intran como autoridad única del sector, la transformación de la AME en la DGC, y sobre todo tratar de establecer por los próximos 20 o 30 años, porque estábamos eliminando la antigua ley 241 que tenía 50 años, todas las políticas públicas de la movilidad sostenible, tanto urbana como interurbana, la seguridad vial y el tránsito. Desde el punto de vista de lo que es los corredores, que es el tema de la pregunta, la ley, la apuesta de la ley, aquí yo quiero expresar tanto a los transportistas como al presidente de la República, que en una inauguración se refirieron a nosotros por los temas que hemos indicado que no se está haciendo correcto con estos corredores, que nosotros no estamos opuestos a los corredores, muy por el contrario, la apuesta de la ley es la masificación, la colectivización del transporte público de pasajeros, tener siempre desde el Estado en el centro de las políticas públicas y de las decisiones al ciudadano de a pie, el pasajero, que es el que en definitiva hay que tratarlo de manera digna, que haya frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado. Eso busca la deschatarrización del parque vehicular, que es sacar los vehículos que están obsoletos y que no cumplen con las condiciones y convertirlo en vehículos de mayor capacidad. Pero a la vez que haya choferes certificados, capacitados, la seguridad, porque siempre el transporte masivo, colectivo, va a ser más seguro que el transporte de mototaxi o motoconcho, como lo llaman, o vehículos de cinco pasajeros, y la garantía de que el pasajero va a llegar seguro del origen al destino y a una tarifa justa. En ese sentido, la apuesta de la ley es a eso, a una reforma, a una transformación del sector y sobre todo en el caso de los corredores, no se está aplicando de manera correcta y la crítica de nosotros va en el siguiente aspecto. Lo primero es que la ley define de manera muy adecuada que las rutas son del Estado, que es el que la construye, que le da mantenimiento, que cuando no puede operarla a través de los sistemas de transporte masivo como el metro, el teleférico, los sistemas de corredores de la ONSA, o estoy hablando de la parte pública, ¿verdad? Porque el Estado siempre debe tener un brazo público para el servicio de pasajeros, lo puede delegar a través de una licencia de operación. Esa licencia de operación que se le da a los prestadores privados, déjeme decirte que el 90% del transporte es privado. Público de pasajeros lo dan privados. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sumas los 266,000 pasajeros que transporta la OPRE con el metro y el teleférico diario, más alrededor de 20,000 pasajeros que transporta la ONSA, los 13 corredores que tiene la ONSA, no llega no supera el 10%. Significa que durante toda la vida, antes de estas instituciones, el transporte público de pasajeros lo habían dado los sindicatos. ¿Qué hace la ley? Regulariza la situación porque era el uso y costumbre, lo que le llaman el derecho consuetudinario que aplicaba, y obliga a que el sindicato o los que prestaban la ruta se conviertan en empresas. La mayoría de ellos, Alberto, se convirtieron en empresas tipo SRL, ¿sí? Sociedad de Responsabilidad Limitada, para poder apelar a la licencia de operación que da el Intran, el título habilitante, que es por 5 años.
En el caso del gobierno, el gobierno está y el Intran, todo esto está manejándose del Ministerio de la Presidencia, que es que está estableciendo la política. Está obligando a los choferes a entrar a un fideicomiso. El fideicomiso no es una obligación. Eso quiero decirlo al Poder Ejecutivo y la ley es bien clara. El fideicomiso puede ser una opción, ni siquiera la mejor. Porque en el caso de estos corredores se obliga a que entren a un fideicomiso, que compartan, el fideicomiso es a 10 años. De hecho, ese fideicomiso queda en la ilegalidad porque el mismo presidente de la República con el tema de Punta Catalina retiró el fideicomiso, aunque ya aprobaron el FITRAN y otro fideicomiso más y el FIMOVI, que es el que está entrando los corredores. Al no haber una ley de fideicomiso público-privado o público, estos fideicomisos legalmente no tienen sostenimiento. En ese aspecto, ahí es donde ha entrado el problema, la obligatoriedad de a través del fideicomiso, que es una figura que tiene opacidad, no hay mucha transparencia. Si tú pides información, por ejemplo, del corredor de la Churchill o de la Charles de Gaulle, no hay. La que tenemos es de la Núñez de Cáceres, porque se empezó desde el año pasado, ya tiene un año y pico. Entonces, en estos corredores, ¿qué está pasando? El gobierno se comprometió, que son de las cosas que nosotros hemos estado no solamente criticando, sino haciendo aportes, porque de la Fuerza del Pueblo, nuestra propuesta de oposición siempre ha sido aporte. En primer lugar, se comprometieron a pensionar a los choferes. De 88 choferes que habían en la Núñez de Cáceres, solamente pudieron quedarse 15 como empleados, porque ya son empresas, pueden tener seguro familiar de salud y pensiones, pero no lo han pensionado. Los que pasan de 65 años no lo han pensionado. La ley establece un sistema de pensión, pero tampoco han deschatarrizado los vehículos. De los 88 vehículos que habían en ese corredor, a los prestadores no tener recursos porque en el fideicomiso se deposita todo en el banco y después que pase el punto de equilibrio, lo que le llaman la ecuación económica, esos prestadores van a empezar a tener dinero. Tienen un año y pico sin recibir dinero. Todos los días recibían mínimo de 3.000 a 6.000 pesos diarios. Y en ese aspecto, en vez de sacar los carros de servicio y darle de baja, como dice la ley del registro de impuestos internos, esos vehículos los llevaron a la San Martín. Entonces, por eso es que nosotros decimos que no es correcto sacar esos vehículos, llevar guaguas y esos mismos vehículos que son chatarras, llevarlo a otro corredor, porque en definitiva lo que debe haber es un verdadero plan, como establece la ley, a 10 años, donde estos vehículos chatarras sean sacados. Le quitan la onza, es decir, la onza, que es el operador público, que es a 15 pesos, la sacan donde quiera que hay un corredor de este tipo, llevando el pasaje a 35, es decir, que el ciudadano El problema es que se están sacando los vehículos chatarra, como tú dices. Y moviendo a otros corredores. Entonces están No llenando la ciudad, no tiene sentido, porque ustedes traen las guaguas. Realmente es un engaño desde el punto de vista, y eso queremos decirle al presidente, que no todo lo que se está haciendo ahí está correcto. Por eso dije desde el inicio que nosotros la apuesta es la masificación, que estamos de acuerdo con la dignificación, porque es que el ciudadano debe recibir un transporte de ese tipo, es decir, vehículos en buen estado, con wifi, internet, cámaras de videovigilancia. Esa es la apuesta de la ley. Diputado, esta mañana estábamos discutiendo el tema de lo de AstraZeneca. Resulta que el gobierno firmó un contrato por $40 millones que ratificó el Congreso. Parece que los legisladores no lo leyeron de nuevo, porque no habían leído otro. Y ese contrato dice que República Dominicana no tiene derecho a nada. A nada. Dice, para decírselo, dentro de la cláusula, en el apartado 14, estipula de manera clara que el país renuncia al derecho de reclamarle a la compañía por retraso en la entrega de dosis y otras cuestiones sobre la vacuna. El comprador, República Dominicana, renuncia y libera cualquier reclamo en contra de AstraZeneca que surja o tenga relación con retraso a la entrega de vacuna conforme al contrato, dice el acuerdo. Y yo pregunto, ¿ustedes no leyeron eso?
Mire, Geraldino, hay una percepción de que nosotros no leemos. Ese tema que usted está diciendo hoy salió el año pasado, en enero. A nosotros, los legisladores, desde el punto de vista de la pandemia, se nos llevó también a muchos de ellos engañados. Mire, el año pasado, la vicepresidenta de la República... O sea, ustedes lo engañaron. No, a los que votaron por eso. Porque nosotros, el año pasado, la vicepresidenta de la República llevó un proyecto de ley un día antes y al otro día se modificó la ley de compras y contrataciones, que es una solicitud que están pidiendo sectores, y se modificó para permitir que la vacuna entrase en los insumos déjeme explicarle, de emergencia. Nosotros no votamos por eso porque entendíamos que, la misma declaratoria del estado de emergencia implicaba que no teníamos que modificar la ley. ¿Por qué nos llevaron a los que votaron por eso a de un día para otro modificar un artículo de la ley de compras para que definitivamente COVAX, que engañó al país, COVAX fue un mecanismo que nos iba a garantizar vacunas a $4? No llegaron esas vacunas, eran en enero, para los países de ingresos bajos, ¿verdad? Que no podían tener acceso al monopolio que los países de alto nivel de desarrollo iban a tener primero. Entonces, ustedes denunciaron ese claro, contrato. en ese momento se denunció, claro que sí. Y usted puede que ese contrato no tenía, así mismo estaba. El año pasado, pues busque las noticias que usted va a ver que el año pasado, aún así, ese contrato que no quería que se leyera, por eso mismo. Pero ¿qué pasa? Hubo una planificación o una desorganización, una improvisación del gobierno. Desde el Gabinete de Salud Pública se compraron 35 millones de vacunas. Hoy por hoy sobran 10 millones de vacunas. Cogimos préstamos para eso. Hemos desechado 600,000, 700,000 dosis de vacunas por una improvisación del gobierno o por hacer negocios, porque al final había compromiso con ciertos sectores de Santiago que se apoderaron de esas vacunas y de esas compras. Y hoy, ¿qué tenemos? 700,000 vacunas. Tuvimos que donar a países que hasta las rechazaron. Es decir, coger préstamo a la República Dominicana, que estamos endeudados en un 69% del PIB, para donarle vacunas a otros países que no nos las han pedido. Pero no solamente eso. Pero ahora le debemos 40 millones. Que ahora 40 millones de dólares para una irresponsabilidad, porque eso lo sabía el gobierno. Y no se quiso en ese momento que se leyera el contrato. Y hubo diputados. Pero ustedes fueron que lo aprobaron. No, yo no lo aprobé. Lo aprobaron los que aprueban los préstamos. Nosotros no hemos aprobado. La Fuerza del Pueblo ha estado opuesto a préstamos. Pues no solamente es el préstamo, fueron modificaciones de leyes para llevarnos rápido a lo que hoy nosotros sabíamos que iba a caer en un escándalo. Este fue el primer contrato que firmó el gobierno y fue previo a que se modificara la ley de compras. No. Habían varios, Laura. Se firmó con de $4, de $12. Se tuvo que comprar con la de China, Sinovac, a $20 porque no cumplieron ninguna. Finalmente quien tuvo que mandar fue China, que tuvo que mandar los medicamentos de Sinovac. Sin embargo, el presidente había dicho que no quería negocio con China y China nos salvó en la pandemia de que el plan de vacunación murieran menos personas, porque hasta la segunda dosis, Laura, todo iba bien. Fue de que nos pusieron la segunda dosis, que la vicepresidenta dijo que no teníamos ni una semana y había que ponerse la tercera. Y yo digo, me imagino que una cuarta y una quinta, como van haciendo los negocios. Pero, Tobías, porque no había criterio médico para determinar, ni siquiera en otros países, en Estados Unidos, había criterio para determinar que había que ponernos tantas dosis en un organismo en tan poco tiempo. Lo que queremos entender, este fue el primer contrato. Y si no me equivoco, creo que Geraldino lo buscó ahorita y fue cerca de octubre del 2020 cuando se introdujo al Congreso. No se había modificado todavía la ley de compras. ¿Cómo fue que, y hubo mucho hermetismo, eso sí lo tenemos claro? Ya usted lo dijo, hubo hermetismo. Pero ¿cómo eso sucede en el contexto de la Cámara? O sea, ese contrato, ¿cómo se aprobó en la dinámica de la Cámara de Diputados? Bueno, con los votos de la mayoría del Partido Revolucionario Moderno. Pero no se entregó el contrato. El contrato se vino a leer, fue a dar, tú hablas de hermetismo, ¿verdad? No se quiso entregar, lo que se quiso presentar fue el informe. Cuando los diputados vieron la magnitud del contrato, tomaron sus turnos, Geraldino, y hicieron la advertencia de que ese contrato no había responsabilidad, que el gobierno dominicano perdía todos los derechos, y lo sabía
quien lo firmó, el consultor jurídico ejecutivo, la vicepresidenta. Ese fue el que lo firmó, el consultor. Bueno, el consultor es que recomienda y la vicepresidenta, le digo yo, porque eso creó una discusión, pero en definitiva, Laura, ¿qué había en ese momento? Y tú lo sabes. Había un temor y todo el mundo quería vacuna. Es decir, la gente entendía que la vacuna era la solución de la humanidad y hubo que, en muchos casos, se convencieron muchos legisladores y votaron. Hoy tenemos este problema que fue creado precisamente por esa improvisación y que yo entiendo que debe tener sus responsabilidades, porque estamos hablando de 40 millones de dólares y las que se han dañado y las que se van a dañar. Pregunto yo. Otra práctica que tienen ustedes, senador, diputado. Teniendo el Congreso, el Palacio del Congreso Nacional, tantos salones bueno y bonito y con cómodas sillas y mesas, ¿por qué tienen que irse a un resort a que el pueblo le pague eso? Pero primero hay que preguntarle, ¿a ti te toca irte de resort, Tobías, este fin de semana? Es una práctica que ahora han tomado, no. ya no se sienten cómodos ahí. Mire, yo nunca he ido a ningún resort a trabajar proyectos de leyes o importantes. Sí hubo un precedente con el Código Penal que se retiraron, ¿verdad? Se presentó el informe, finalmente el código no se aprobó. Yo soy miembro de la Comisión Permanente Bicameral de Extinción de Dominio. Eso ni siquiera se había determinado en la comisión. El presidente de la comisión anunció eso, de que era preferible nosotros leer completo durante todo un fin de semana, porque hay una urgencia o un interés del Poder Ejecutivo de que la ley de extinción de dominio en esta legislatura sea aprobada. Siempre desde el punto de vista de lo que son los datos que salen del Congreso, la prensa siempre está activa a cualquier situación que se dé. Ya es una situación que desde el punto de vista de la comisión entiendo que no nos vamos a ir, es decir, la discusión de la ley, porque estaba planificado que se retiraran. Lo anunció el mismo presidente de la comisión. Sí, pero no se va a dar el retiro. No, nosotros vamos a tener reunión en el día de mañana y el viernes en los salones que estamos trabajando. Déjeme decirle que nosotros en el Congreso desde el año pasado. Para yo entender claro, el viaje a la playa no va. Le digo que yo nunca he ido a la playa. Pero nosotros, no, pero al final tampoco yo tenía tiempo para ir a ese trabajo fuera de la Cámara, porque tengo muchas responsabilidades también. El trabajo que hemos estado haciendo de la semana pasada, avanzamos más de 40 artículos, la discusión de más de 40 artículos y consensuamos y no tuvimos que retirarnos a un resort, pero es un mecanismo que el presidente de la Cámara propuso de que pudiera agilizar, porque hay un interés, vuelvo y repito, porque el proyecto perime en esta legislatura y hay un interés de que no perima y de agilizar. Mira, eso de que se vayan a los resorts viene del presidente de la Cámara. No, el presidente de la Comisión Permanente de la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio, el colega Pedro Catrén. Ocasión, porque él fue que lo anunció y él fue que lo propuso. Tobías, no quisiera que cerremos. No fue de ninguno de los lideradores, fue el propio presidente, lo tengo que decir, porque también él fue responsable en anunciarlo cuando le preguntaron la semana pasada. Que no es el único, pero antes de que nos vayamos y en muy poco tiempo, ¿qué va a pasar con el tema del intento de reforma constitucional del gobierno? No va a pasar, no tiene los votos, le faltan más de 30 votos y eso nació natimuerto, no hay condiciones para una reforma constitucional. El Poder Ejecutivo lo que debe dedicarse es a bajar el costo de la vida, a bajar el costo de los combustibles, los materiales de construcción, a generar empleos, a trabajar el tema de la inseguridad ciudadana, porque no hay el ambiente político para eso. Además que no tiene sentido. No tiene sentido. El presidente habla de un ministerio público independiente y ayer la procuradora, que se metió en un tema político que no debió ser, yo creo que debe dedicarse a cumplir la Constitución y las leyes, decía que tiene un ministerio público independiente. Y si fue este ministerio público independiente con esta Constitución, con estas leyes, que le permitió someter, es funcionario, ¿verdad?, bloquear las cuentas, porque el objetivo es recuperar lo robado. Nosotros tenemos el Código Penal, la ley de lavado de activos. Solamente hay algunos vacíos que la ley de extinción de dominio pudiera completar, ¿verdad? Cuando muere el imputado, cuando dejan bienes abandonados o la administración de los bienes decomisados. ¿Ustedes están de acuerdo con que las elecciones sean el mismo día o quieren que se mantenga en abril, que se celebren
elecciones separadas, o sea, municipales y después congresuales y presidenciales. Bueno, nosotros o que se unifiquen. Nosotros hemos estado entre separadas, juntas. No, o están o no están. No, porque es separada o es unificada. Bueno, la fuerza del pueblo dijo que no, para cambiar eso hay que cambiar la Constitución. Entonces yo lo que creo es que nosotros debemos ajustarnos. Yo pregunto, ¿por qué quiere el presidente Luis Abinader, el PRM, que fue electo con esta Constitución, con estas reglas, cambiar la regla de juego para beneficiarse y bajar el 50+1? Es que no gana en primera vuelta, pero mucho menos en segunda vuelta. ¿Ese es el objetivo de la reforma? Ese es el único objetivo, el trasfondo que hay. Lo demás es discusiones que realmente no tienen ni siquiera asidero. Viene siendo una contrarreforma. Las propuestas que presentó el Poder Ejecutivo en el diálogo nacional, en la comisión, en la mesa temática de transparencia e institucionalidad, cuando tú la analizas una por una, te vas al fondo de cada una de ellas, lo que viene siendo es una contrarreforma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.